Bueno, vamos entonces a la información. ¿Qué sucede mientras seguimos viendo las imágenes de la casa de Yevgeny Prigozhin? Vamos a los detalles, ¿no? El servicio de inteligencia ruso fue el FSB el que allanó la mansión de Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo Wagner. Esto está en San Petersburgo, por cierto. Déjenme, le doy inicio por los que van llegando y no han visto la casa. Ahorita ponemos también las fotos. También, además del dinero en efectivo, del oro, encontraron grandes cantidades de armas de fuego, munición, obviamente varios pasaportes, objetos muy raros, muy curiosos, desde pelucas de distintos colores, fotos del líder del grupo Wagner disfrazado de muchas maneras. Ahorita, como les ponemos las imágenes, esta foto, por ejemplo, de una sala pues bastante interesante, esa no la había visto, fíjate. Según las autoridades rusas, la enorme mansión cuenta con su propio helipuerto, piscina, sauna, gimnasio, sala médica. Esta es una de las es una de las fotos de... Es la típica foto que se toman los papás. Sí, te das cuenta que sí hay un cierto sentido del humor dentro de todo esto, a pesar de la locura y de lo que significa ser el grupo Wagner, que es obviamente terrible. Al mismo tiempo hay un cierto humor. Vean ustedes esta foto, o sea, también, o sea, porque son selfies, o sea, son cosas que él se fotografía a sí mismo, me imagino que pues para ver si había quedado bien el trabajo de la persona. El trabajo, exactamente, el maquillista o lo que sea, ¿no? Ahí está Eso sí, la verdad es que sí pasa como checheno y ni te como fijas. checheno, claro, sí. Ahí están las imágenes del dinero, de los lingotes, de todo, en dólares también, dólares, euros, rublos, oro. Y eso es así como que la feriecía, como dice Astrid, ahí están las imágenes con las armas, maletas. Bueno, impresionante, la verdad, que lo que han encontrado. Más cajas con dinero, más cajas con trajes, de a $100, ¿no? Para que no pese tanto las cajas, ¿verdad? Las mismas, ¿cómo se llama? La misma piscina, la misma sala de hospital que tenían dentro, más pasillos que yo no había visto. Fíjate, que está a la izquierda, yo no lo había visto, ¿no? Es como un pasillo bastante interesante. Pues desde ahí buscaba, o desde ahí seguramente ¿no? Pues el futuro para Rusia, el que él quería, ¿verdad? O el que él iba a intentar, que pues no le habría salido aparentemente, ¿verdad? Pero bueno, ese es parte de lo que ha estado pasando ahorita con Yevgeny Prigozhin. Por cierto, si quieren ver la sauna, ahí está. Esa es la saunita. No me imagino cuando hace mucho frío. Bueno, se metían ahí, no sé, ¿verdad? La verdad es que como nunca me ha gustado ese tema de las... Pero ahí está una como capilla, al lado derecho, una capilla, me imagino que debe ser también católico ortodoxo, ¿verdad? También eso pues llama la atención. ¿Y aquí qué será eso? ¿Quién sabe? No, mi ruso no es muy bueno. Pero ¿no? Dice Misterio, me recuerda al dictador de Sacha Baron Cohen. Sí, exacto, ese tipo. No, es que no me acuerdo el nombre. Oye, ¿será que vive ahí un Thor ruso? ¿No? ¿Quién sabe? Yo pensé que era una cruz primero, pero luego me di cuenta que no estaba la madera cruzada. Así que no, pues quién sabe qué será. ¿Sabe qué será, verdad? ¿Qué dice abajo? ¿Alguien que le lea ahí? ¿Alguien que le sepa el ruso? Alguien que le sepa el ruso, seguramente aquí habrá alguien. Pues a lo mejor le sabe algo. A lo mejor puede ser. El punto aquí es que Putin intenta reforzar su imagen de que tiene poder, de que tardaron mucho en hacer este cateo, esta incautación, porque me imagino que se van a quedar con todo eso. No ha habido una reacción real a todo lo que Prigozhin pidió. Pidió primero que sacaran a Sergei Shoigu, no lo sacaron. Obviamente que le estén quitando todas sus propiedades, no creo que sea de su agrado. Y seguramente veremos alguna reacción de este grupo, no ahorita tal vez, porque pues ya no están en Rusia y ahora sí van a estar bien al tiro para que no vuelvan a entrar. Y aparte que si es que esto hubiera sido un plan, sinceramente le salió muy mal, porque pues la imagen de Vladimir Putin no ha subido desde que pasó esto, cayó más del 30% y todavía aseguran que ha seguido cayendo en las últimas semanas. No ha habido una reacción contundente como para decir, mira, ya está recuperando la imagen, pues no ha surgido esto. Y bueno, después de estas imágenes, ¿algo más? Sí, bueno, según informes, el financiero del grupo Wagner, o Prigozhin, recuperó más de 100 millones en efectivo y lingotes de oro incautados por las autoridades rusas en medio de la insurrección que hubo en junio, pero se sabe que lo que se recaudó el día de hoy
en San Petersburgo, en Fontanka, donde está la casa, es de alrededor de $112 millones, compuesto en cajas de dólares estadounidenses, lingotes de oro, y fueron devueltos al oligarca caído en desgracia. De verdad que todo es puro show, porque algo muy grande está protegiendo a este hombre, porque nomás hacen el show, lo pasan seguramente en la tele rusa y uy, mira, pobrecito. Ya lo dejaron pobre, pero ¿no? luego se lo regresan, así tenga, gracias por dejarnos tomar el video. ¿Qué protege a Prigozhin? Se debería hacer la pregunta. ¿Quién protege a qué le tiene miedo Putin? Esa es la pregunta, exactamente. Y pues ahí está, ¿no? Dice Mr. O, me encanta su casa. Vean, no sé, es que uno ve las casas de esos vatos y dices, ay, qué mal gusto, ¿cómo puedes tener tanta lana y tener tan mal gusto? Pero estas dices, pues sí me veo en esa sala con las plantas coleando, sí me veo. Me veo nadando en esa alberca. Sí me veo. Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Vamos a otro asunto. Imagínense transmitiendo desde esa sala de prensa. Sí. ¡Ay, cálmate! Oye, ando aquí transmitiendo. Sería la mera onda. Diciendo las noticias mientras juegas tenis. No, qué oso, porque de verdad que doy pena. No, estaría buenísimo. No, mejor no. Sí, me gustaría que te vieran jugar. No, ¿para qué? Bueno, oigan, a esos 300 que están aquí en la comunidad, esas, ahora sí que familia, ¿no? Que está aquí de 301 persona, les pido pues que si nos pueden echar la mano compartiendo el video, se agradecería bastante. Están más o menos empezando, así que yo creo que es buen momento para compartirlo, si pueden así, ponerlo en threads, ¿no? En la red de threads. Para que nos hagamos virales ahí, ahorita que es novedad. Sí, ser el primer video viral de México. O igual en donde ustedes quieran, ¿verdad? Pero si pueden hacernos ese favor, se le agradece muchísimo. Bueno, esos 4 que acaban de llegar, por favor. Ándale, si no han descargado threads. A lo mejor están llegando porque lo están compartiendo, ¿verdad? Dice Tival nos está iluminando con su conocimiento. Dice, ese martillo no es uno de los mazos que usaban los rusos para reventar cabezas. Uy. Ay, está muy grande, ¿no? No creo que se pueda levantar. A mí se me hizo el palo el mango, no sé, muy delgado. O sea, se me hizo más bien, o sea, como tú dices, parecía como una cruz, se me hizo una maderita muy chafita, pero digo, con lo que puedo ver con la foto. Pero, ¿qué dirá ahí abajo, verdad? Porque está como muy como... No, está dorada. Parece como un premio, parece como algo así como, sí, muy brilloso, ¿verdad? Está muy brilloso eso. No dudo que tendrán algún sótano ahí con ese tipo de recuerdos. Ese tipo de recuerdos así muy oscuros, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Leonardo, ¿cómo estás? Pedro, muy buenas, saludotes, muy buenas también a Tabatía, Adriana, María, toda la comunidad. Pues ya tenemos threads, ya estamos en threads, esta nueva red social tipo Twitter, que le quiere hacer la competencia a Twitter, ¿no? Y pues está interesante, vamos a ver que se parece bastante, de hecho. Es igualita. Sí, se parece mucho. Entonces, pues ahí estamos también, ¿no? Vamos a otro tema, vamos a otro asunto importante.